Bienvenidos, queridos colegas, bienvenidos otra vez a esta segunda clase del curso de capacitación sobre riesgos de trabajo. Esta materia, esta parte del litigio que cuesta tanto al principio, este universo de las comisiones médicas al que entramos con miedo, seguramente todos vamos a coincidir quienes estamos acá, que nos genera un poco de miedo ese primer a entrar a la comisión médica, sumado a que muchas veces el trato no es el esperado. Bueno, acá estamos de nuevo, así renovada, les vuelvo a contar que es una agrupación de abogados y abogadas litigantes que trabajamos de abogados, el sonido ambiente es de mi niño, que trabajamos de abogados y que creemos que la capacitación gratuita no arancelada para los abogados y abogadas litigantes es la manera de hacer real la igualdad de oportunidades. Porque no sirve de nada que quien tiene posibilidad económica de acceder a la capacitación vaya por delante de quien no la tiene. Por lo tanto, la única posibilidad de litigar en igualdad de oportunidades es que la capacitación sea gratuita y no arancelada. En la clase de hoy vamos a hablar de algo que es uno de los pilares básicos de nuestra profesión. Muchas veces, y quizá diría siempre, nos ha costado un poco autorreconocernos como personas que también trabajan, no de manera dependiente, de manera independiente, pero personas que vivimos de nuestro trabajo y los honorarios son nuestro sustento diario. Por eso se dice que son de carácter alimentario. En ese sentido, como personas que vivimos de nuestra profesión, debemos defender nuestros honorarios. Allá, por 2017, pareciera que hubiese pasado una vida, se adhería a la ley de riesgos de trabajo en esa adhesión que se llamó adhesión fernetera o adhesión a la cordobesa, en la que una de las cosas más terribles en esa adhesión fue lo que determinó esa adhesión en relación a los honorarios. 10% como techo para la percepción de honorarios en comisión médica. Sobre este tema va a hablar hoy, y yo ya no me voy a arrogar más la palabra porque no soy la protagonista ni mucho menos en el día de hoy, Valeria Sosiuk. ¿Quién es Valeria Sosiuk? De vuelta me comprenden los generales de la ley porque es una muy amiga, pero no la invite porque sea amiga mía, sino porque Vale es la que más sabe de honorarios en comisiones médicas y de regulación de honorarios en comisiones médicas. Y no lo digo yo, lo dicen los precedentes judiciales que tiene. Vale es titular, actora de precedentes jurisdiccionales en el que disputó con aseguradoras de riesgo de trabajo para lograr honorarios en ese lema acorde a igual remuneración por igual tarea. Nos va a contar ella en esta clase. Aclaremos que son clases taller, por lo tanto, dudas que le surjan, dudas que está abierto el chat. Yo estoy acá simplemente como colaboradora. Estando en nuestra agrupación presente Mati Benedetto, lo veo a Rafa Lerda, ya voy a ver, bueno, le veo a Bani Pérez, que siempre está con nosotros, y lo veo a Maxi Machuca, así que cualquiera de nosotros, por las dudas que yo esté distraído pasando Power, pasando cosas, nos pueden preguntar y formulamos la pregunta a Vale. Vale, además, es especialista en Derecho del Trabajo, especialista en riesgos de trabajo. Es conferencista nacional e internacional sobre riesgos de trabajo y es vicepresidenta del foro que nuclea a más de 41 institutos de Derecho del Trabajo de todos los colegios de abogados del país. Vale, adelante, tenés la palabra. Te comprenden las generales de la ley, Tati. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aparte estoy viendo ahí en sala también a misioneros, así que pido perdón por mi misionerismo puro a los cordobeses y bienvenidos, que nos vamos a entender mucho a los misioneros. Primero, como la idea es lo que decía Tati, tengo power, tengo los fallos, pero quiero un poquito hablar y si nos da tiempo vamos más a lo específico, a lo que son los fallos, en cómo llega, justamente cómo llegamos a esos fallos, es lo que me gustaría empezar a hablar, y después igualmente yo voy a compartir con las administradoras la cantidad de fallos, porque cómo fui evolucionando los fallos a medida de que uno también vamos aprendiendo de nuestros errores, y quizás yo digo, hoy estoy muy discreta con este verde, y siempre digo, soy un poco la narcisista del derecho del trabajo, porque soy de las únicas que, o la primera que empezó a hablar de los honorarios profesionales allá en el 2020, en ese Córdoba, ¿te acordás, Tati? Villa Carlos Paz, cuando teníamos a la mayoría de las provincias adheridas,
conociendo, transitando el trámite por comisiones médicas, y se empezaba a circular esta cuestión de qué pasaba con los honorarios profesionales, que habían ART que pagaban, habían otras ART que no pagaban. Vamos a arrancar desde que nosotros, Córdoba, tiene una adhesión diferente a lo que es Misiones y a casi todo el resto del país. Córdoba es una de las únicas con Corrientes que está en los honorarios profesionales ligados al acuerdo de homologación firmado, suscripto entre las partes. O sea, entre el trabajador, la RT y el funcionario de la comisión médica. Ya hay unos proyectos de reforma y justamente en Córdoba, y creo que justamente estas charlas va a servir para que nos aunemos en todas las voces, porque esta reforma tiene que venir de la mano del Colegio de Abogados y de la federación que tienen allá en Córdoba. Yo soy una persona del colegio, o sea, a mí me gusta la colegiatura, considero que la colegiatura es un estilo de vida. ¿Y qué quiere decir eso? Esto de estar acá, esto de estar debatiendo de nuestros honorarios, de ir compartiendo nuestras experiencias, nuestras pruebas y errores, porque he cometido un montón de errores hasta llegar a los fallos que hoy en día tenemos en lo que es en Misiones, fue también gracias a la unión de los colegas y que también ver la desigualdad. ¿Por qué? Partamos a ver, hagamos seguramente un recuento de lo que habrán visto con Euge la vez pasada. No sé si Euge encaró, yo más que decir trámites por comisiones médicas, uso y tuve que hacerme el cambio del chip de decir que son procesos ante comisiones médicas. Esa simple palabra que significa un montón de cosas es lo que hace la diferencia en que hoy el trámite, que el trabajador tiene un accidente, recibe las prestaciones médicas, el alta, luego del alta, pasa por comisiones médicas, se le determina la incapacidad, se firma el acuerdo de homologación, sale la disposición de homologación o de clausura en caso que lo judicialicen, porque no hay acuerdo. Todo ese proceso hace cosas juzgadas. Nos lo decimos nosotros, justamente cuando en el 2020 Misiones fue de las primeras provincias que se adhirió el 6 de marzo de 2020 en plena, o sea, inicio de pandemia. Nosotros no, inicio de pandemia y automáticamente se adhirió la provincia con todo el cambio y todo eso lo que significaba, con el nuevo sistema que se creó a partir de la pandemia. Bueno, todos los que hacemos riesgo lo hemos seguro sufrido mucho. Hoy es un sistema que realmente, por lo menos lo que hace en Misiones, sé que en Corrientes, en Córdoba no es lo mismo, en lo que hace en Misiones, hoy nuestras comisiones médicas están bastante bien. O sea, en lo que es agilidad y resolviendo los casos. Diferente es el caso de Córdoba, porque está teniendo mucha demora, otras provincias, provincia de Buenos Aires, ni que hablar la demora. Si hoy tenemos un sistema de riesgos que funcione bien, ¿qué quiere decir bien? Que sea expeditivo, cumpla los plazos de la ley. No pido nada más ni nada menos, digamos, que se cumpla los 60 días hábiles que dice la ley. Si se cumple el trámite en ese tiempo, se emite la disposición de homologación y nosotros cobramos los honorarios automáticamente después de que cobra nuestro cliente, hoy el sistema funciona. ¿Cuál está siendo los problemas? Se habrá hablado seguramente ya esto con Euge, no es mi tema, pero hace a la cuestión. La falta de médicos, que los médicos no están tabulando, o sea, las incapacidades no están acorde a baremo, y sobre todo, y esto se escapa de nosotros y es una cuestión de política legislativa, el tema de los IBM. O sea, la base de cálculo de las indemnizaciones son los sueldos de los trabajadores. Hoy los sueldos están licuados. Razón por la cual, si nosotros tendríamos los sueldos acorde a inflación, tendríamos las comisiones médicas, todas las comisiones abiertas, con los abogados de cada comisión, los médicos y los administrativos, y realmente se cumple la ley, hoy el sistema funciona más que quizás lo judicial. ¿Qué es lo que
¿Qué fue lo que en la práctica, lo que fuimos viendo, o voy viendo, que llevaron a que terminemos en estos fallos, en los fallos? Primero, y lo más importante, ya con provincia adherida, no teníamos realmente otra opción que el trámite por comisiones médicas, pero nos salió Pogonza. El fallo Pogonza, ¿qué nos dice? El trámite por comisiones médicas es el paso obligatorio, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué dice? Es asimilable a un proceso judicial. Esta es la base para el pedido de la regulación de honorarios. Si el fallo, teniendo en cuenta el trámite ante comisiones médicas que hace el trabajador, lo tiene como cosa juzgada y el trabajador que celebró acuerdo no puede ir a comisiones médicas, a la justicia, a reclamar más monto de lo percibido, ¿por qué a nosotros nos tenían que ajustar los honorarios al criterio de las ART como un simple trámite extrajudicial? ¿Entienden la lógica? O sea, si Pogonza a mí me está diciendo es asimilable a un proceso judicial, ¿por qué? Porque siguen los principios del debido proceso, de la doble instancia, igualmente Pogonza explica toda la cuestión administrativa, por qué hace cosas juzgadas, habla de unos fallos, el Fernández Arias, que, bueno, que se dio hace, bueno, toda la introducción que hace Pogonza para concluir diciendo que los trámites ante comisiones médicas es asimilable a un proceso judicial y hace cosas juzgadas. A partir de esa realidad, nosotros no podíamos quedar condicionados los honorarios profesionales al capricho o al mail de la RT, que también, ¿qué pasaba? Como mujer de colegiatura hablo, que fue una de las cuestiones en ese momento cuando sale la adhesión de la provincia, yo integraba la comisión directiva del colegio, entonces quizás tenía la voz para poder hacerlo. Sale una crítica nuestra desde Misiones, que también pasa lo mismo en Córdoba, que en el momento de la audiencia de homologación, los colegas que se presentaban por las ART no eran abogados matriculados en las provincias. O sea, podían ser simples empleados de las aseguradoras, o a mí me pasaba que se conectaba gente, colega de provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, de Chaco, y era también una intromisión a nuestra incumbencia profesional. Porque yo le estoy sacando el trabajo, o sea, también yo al avalar ese acuerdo, le estoy sacando el trabajo a nuestros colegas que defendían, que por lo general en Córdoba debe pasar lo mismo que en Misiones. Hay 4 o 5 estudios que solamente defienden aseguradoras. Entonces, al sacarle también el trabajo a esos colegas, estábamos realmente dejando que se entromezcan demasiado en nuestra profesión. Y acá ya salgo de lo que es el trámite o el proceso ante comisiones médicas en si es justo o no en cuanto al trabajador, sino que ya es en cuanto a nosotros. Primero, ¿se escucha bien? Sí, bueno. Primero, el tema dejo y vuelvo, pero ¿por qué voy a destacar tanto esto? No es a propósito, digamos, es a propósito, mejor dicho, es el hecho de que el trámite tiene que ser asimilado como un proceso. El primer fallo, que después si quieren, como les digo, tengo los Power, pero me parece más entretenido porque así vamos intercambiando. Después si quieren pasamos, si tenemos tiempo, pasamos el Power, leemos bien la sentencia, pero las sentencias las puedo pasar. Le quiero más explicar y conversar entre nosotros y después si tenemos tiempo paso el Power. Igual el fallo los comparto. Igual son todos Socio Valeria, si bien mi apellido me es difícil de escribir, pero buscan, son todos Socio Valeria porque fue el primer fallo que salió en el país. O sea, el primer fallo de honorarios profesionales ante comisiones médicas fue Socio Valeria, con toda la prueba y error que eso tenía, y no existía Pogonza. En ese momento el primer fallo es de abril del 2020, o sea, yo le estoy diciendo que en marzo se adhirió mi provincia, o sea, yo en marzo tuve el primer acuerdo de homologación por comisiones médicas, y en abril yo ya tenía fallo.
del primero. ¿Por qué? Primero, vieron que, y pasan en todo el país, que hay 3 o 4 RTs que no están pagando los honorarios. Bueno, experta es una, por lo menos acá no están pagando. Provincia, hay un micrófono abierto. En provincia RT te piden más o menos, no sé, que escaneemos el iris del ojo y que hagamos miles de trámites para poder cargar nuestra factura y así nos regulan los honorarios. Galeno, sí, Guami está con el micrófono abierto. Galeno, ART, está demorando más o menos entre 90 y entre 3 meses y 4 meses en pagar los honorarios. La segunda, Federación, pero, a ver, llamemos las cosas por su nombre, digamos, o sea, acá no estamos promocionando, pero es la realidad y sé que pasa en todo el país, digamos. Son ART que, bueno, quizás están un poquito más cumplidoras en el tiempo y en el plazo en pagar los honorarios. Pero, ¿qué pasaba? Nosotros acá, en Misiones, las que te regulaban los honorarios, te regulaban el 10% independientemente de la tarea que nosotros habíamos hecho en comisiones médicas. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay trabajadores que tienen una menisceptomía, que quizás que sea lo más, el trámite más, o la lesión más común, ¿sí? Que es, se accidenta el trabajador, le hacen la artroscópica y a los 2 meses y medio, está de alta el trabajador. O sea que nosotros, del alta a los 60 días de Misiones, con una comisión médica andando bastante expeditiva, teníamos la determinación de la incapacidad de ese trabajador. Con una simple o con una vez que íbamos a la Junta Médica, a la Comisión Médica Jurisdiccional sería el término correcto. Pero hay otros trabajadores, y ahí es donde empiezan a hacer, digamos, mi ira en contra de las ART y el no dejarme dormir, que había otros trabajadores que por lo general va de la mano con las grandes incapacidades o todas las incapacidades superiores al 30%, porque eso también es la realidad de todo el país. La determinación de las incapacidades son de las lesiones con porcentajes bajos. Esas rápido nos sacan el porcentaje de incapacidad. Pero cuando supera el 20%, a veces tenemos que ir 3 o 4 veces a la comisión médica. ¿Por qué? Porque vamos a la comisión médica con el trámite, primeramente con una divergencia en el alta, después reingresa el trabajador, le dan 15 a 20 sesiones más de rehabilitación, vuelve otra vez con alta, a veces vamos otra vez a divergencia en el alta, si no vamos a determinación y ahí tenemos, no sé, que una rodilla de un trabajador que no está bien recuperado tiene una extensión a -10, entonces otra vez nos emiten dictamen con más prestaciones, reingreso a tratamiento, otra vez reingresamos a tratamiento, o sea, volvemos todo atrás, como al primer alta, ¿sí? Después de 3 veces que fuimos a la superintendencia, o sea, que no es que fuimos a la superintendencia, porque ahí está el tema, una de las veces, tengo un muy amigo realmente doctrinario, juez, que me invita siempre a dar las clases y siempre me pone en el trámite por comisiones médicas y me pone con uno de los abogados de la superintendencia. En la primera, ya ahora me dice, vos vas con fulano a dar la clase, por favor, tené decoro, porque siempre me termino agarrando de una manera, porque yo vivo de esto, o sea, soy abogada litigante. O sea, así de sencillo. O sea, yo, así como peleo por la determinación de la incapacidad de mi trabajador y que le paguen lo que corresponde acorde a baremo, bueno, yo también quiero pelear por nuestros honorarios profesionales. Es nuestro trabajo. Y no me da vergüenza en decirlo. Por eso le digo que soy la narcisista del derecho laboral. Porque también eso hace que nosotros realcemos nuestra profesión y nuestro rol de abogados de confianza de los trabajadores. Entonces, en esas lesiones en el cual el trámite quizás es más largo
y se hace realmente un verdadero proceso donde vamos a la divergencia en el alta, vamos a la determinación de la incapacidad, ese trabajador reingresa a tratamiento, después vamos otra vez a la determinación. Y yo he tenido, hay veces que se ve que hay una bajada de línea de que no determinen incapacidad y que haya un reingreso, que es una cosa de loco. De 10 trabajadores, 8 te reingresan. O sea, por lo general es cerca de la fecha de los cierres de balance de las ART. Llámese junio y llámese septiembre. O sea, es realmente una bajada de línea de que los trabajadores reingresan, no le determinan. En todo ese laberinto en el cual nosotros transitamos asesorando y en nuestro rol de abogado de confianza de nuestros trabajadores, nosotros es nuestro trabajo, es nuestro tiempo, seguramente debemos, o sea, tenemos nuestros estudios, tenemos que, porque ¿qué pasaba? Y le contaba esto, que siempre cuando leo que me invitaban a dar las charlas, yo daba las charlas con el abogado, los abogados de la superintendencia, siempre daban a entender como que solamente había que rellenar formularios y teníamos que agradecer que nos regulaban los honorarios, siendo que solo rellenábamos formularios. Y no es así, gente. O sea, si nosotros aceptamos eso, ellos van a seguir diciendo, porque esa es la visión que tienen los abogados de las aseguradoras. No le digo a nuestro colega que litiga igual que nosotros, estoy hablando de los abogados que trabajan adentro de las aseguradoras, que son dependientes de las aseguradoras, y también es la visión de los abogados de la superintendencia. Y no lo digo porque soy caprichosa, lo digo porque yo doy clase con ellos y te lo dicen. O sea, entonces siempre yo pido dar después que ellos. Entonces me dan tengo el derecho a réplica y puedo realmente reivindicar las tareas. Porque lo que se pretende es que, o cuando se reguló, y de dónde nace, y ahí vamos entrando más a la cuestión de ley. ¿De dónde nació nuestro derecho? A partir de la 27.348 y la obligatoriedad de que las provincias se adhieran, iba de la mano de que tenían que, el trabajador es un sujeto vulnerable y que no estaba, digamos, capacitado para poder homologar un acuerdo si no tenía el debido asesoramiento. De ahí es que nace el artículo primero, el artículo 4 de la 27.348 y el artículo 37 y 38 de la resolución 297. 297 o 298. De ahí nacen nuestros derechos y nuestro rol de abogados. Hoy el trabajador no puede ingresar a audiencia médica sin su abogado de confianza. Porque en otro de los lugares donde me he confrontado bastante fue cuando FACA, en mayo del 2020, ¿qué hace? Firma un acuerdo entre FACA, que teóricamente nos regula y nos nuclea a todos los colegios de abogados y tendría que defender por los intereses y las incumbencias profesionales de los abogados, firma un convenio de colaboración sin pedir permiso, directamente, después salió a pedir disculpas, no pidió permiso, firma un convenio de colaboración con la superintendencia y en el cual nace esa figura que dio vuelta del abogado de oficio. ¿Qué era? Lo que decía ese convenio era que los colegios de abogados iban a presentar una lista de profesionales que tengan ganas de asesorar a los trabajadores, y ese trabajador que iba para la audiencia médica de determinación de la incapacidad, que no tenía designado su abogado de confianza, se iba a sortear de oficio, digamos, lo iba a sortear de esa famosa lista que presentaba cada colegio de abogados a FACA y la FACA a la superintendencia. Fue un revuelo, gente. Fue un revuelo porque realmente cuando firmó FACA eso, ningún profesional que hacía riesgo asesoró a FACA para firmar ese convenio. Porque, a ver, ¿yo qué hago calle?
yo que hago calle y que realmente me considero muy ética, trato de ser lo más ética posible con mis colegas. Ustedes imagínense que ustedes vienen asesorados, nosotros acá, por lo menos en la provincia, y en casi toda la legislación laboral del país, tenemos prohibido la celebración de pacto de cuota litis superior al 20%. Todo lo que es el paso anterior a comisión médica, digamos, desde que ese trabajador se accidenta, que le den las prestaciones médicas, que cobre su sueldo, que tenga sus traslados, el estar codeándonos con los colegas que no nos roben los clientes, con los traslados que te filtran los datos y te llaman colegas de otras jurisdicciones diciendo porque nosotros acá en Misiones llegó un momento que todos los días los trabajadores recibían llamados de los grandes estudios jurídicos de Capital Federal, porque como las ART tienen domicilio en Capital Federal, podían, digamos, asesorar por la opción de jurisdicción que seguramente la habrá explicado ya Euge en la clase pasada. Entonces podían, como son grandes estudios, realmente creo que ni en Córdoba ni en Misiones tenemos esos estudios que son 200 colegas, tienen seguramente la espalda para poder nuclear que ese trabajador o costear el costo de que ese trabajador se traslade de Córdoba, de Villa María o de El Dorado hacia Capital, celebre esa audiencia médica y vuelva. Era la única vez que lo veía al trabajador. Entonces, todo ese trabajo anterior que nosotros habíamos hecho, donde el trabajador, los que hacemos riesgo sabemos, salen del sanatorio y vienen al estudio. O si no vienen al estudio, nos avisan. El WhatsApp, sábado, domingo. Doctora, me duele. Doctora, no me llegó el traslado. Doctora, no me pagaron el sueldo. Doctora, no me operan. No me gusta el kinesiólogo. No me gusta, o sea, todo ese asesoramiento previo a la determinación de la incapacidad, con ese acuerdo de FACA, se había quedado en la nada. Porque nosotros hoy nos une un compromiso con el trabajador al no poder firmar el pacto de cuota litis. Entonces, ahí es donde yo tanto uso y se hizo conocida esa frase que yo hablo del rol del abogado de confianza. Si nosotros rompemos ese círculo de confianza con nuestro trabajador, seguramente al lado va a haber otro colega o atrás de un teléfono va a haber un colega que va a poder captarlo a ese cliente y todo ese trabajo previo nosotros no teníamos manera de cobrarlo. O sea, nada más ni nada menos. De ahí, ese acuerdo de FACA en la primera reunión, a ver si vos te acordás, Tati, creo que fue en Córdoba en el 2021, fue la primera asamblea, se hizo después de la pandemia. Creo que fue Córdoba 2021 o 2022. 2022, 21, bueno. ¿Quién salió? La loca ya de Misiones salió a criticar a todos los de FACA, todo lo que estaban reunidos en esa asamblea, y le dije, a ver, gente, ustedes no hacen trámite por comisiones médicas. O sea, estos dejaron librado a que los abogados de calle hayamos asesorado a los trabajadores meses previos al trámite anterior a comisiones médicas y podía ese día el trabajador decir, porque le llegaba una carta documento diciendo que el trámite era gratuito, que el abogado iba a pagar la RT y que iba a ser sorteado de oficio en la superintendencia. A ver, de todo lo más lindo y lo más feo que se le podía decir, ese día se lo dije. Porque realmente era la manera de proteger nuestro trabajo. Ellos, al haber firmado ese convenio de colaboración entre FACA y la superintendencia, nos descuidaron, realmente descuidaron lo que era el abogado y el ejercicio profesional. Después desapareció, cayó en desuso. Hoy la realidad es que, por lo menos acá en Misiones, ni un trabajador va sin su abogado. ¿Por qué? Porque o algún compañero se accidentó y ya le va diciendo que debe ir con un abogado,
ya no existe más. Cuando querían sortear, caía el sistema, no les andaba. La cuestión que todo lo que fue ese convenio y esa figura del abogado de oficio nunca prosperó, por lo menos acá en la provincia. Sí pasaba eso, de que no nos pagaban los honorarios o nos pagaban el 10% de honorarios. El primer fallo, que como yo le digo, prueba y error, lo bueno y lo malo de eso es que tanto la victoria como la derrota era en cabeza y a costa mía, porque eran mis honorarios. El primer fallo era el pedido de regulación de una ART que era experta, que es del 2020, donde... Vale, vale. sí, sí, Antes de decime. que empieces con los fallos, que son interesantísimos, le voy a pedir, porque yo soy media analfabeta tecnológica, media mirando con un solo Sí. ojo. Mati, Benedetto, que está conectado. Te acabo de pasar, Mati, un dossier de la revista de Derecho Laboral de Rubinsal Pulsoni, que está brillante, que son todos artículos referidos a honorarios en comisiones médicas. Uno escrito por Vale, otro escrito por Euge Muñoz, de la situación en Córdoba. O sea, eso por un lado, ahora va el dossier, lo vamos a poner en el chat y lo vamos a poner también en el link de la video de abogacía de renovada. Y otra cosa de decir que hoy se presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Buenos Aires una presentación. Yo tengo el honor de ser la presidenta del foro que nuclea los 41 institutos de derecho del trabajo de colegios de abogados del país, que presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en virtud del fallo Oliva, que también lo vamos a colgar acá, un fallo terrible respecto de los intereses. Se hizo una presentación en representación de los 41 institutos de derecho del trabajo que representamos a través de FOFETRA, pidiendo una similitud de criterios en cuanto a los honorarios en comisión médica. Ahora, y tenemos mucha esperanza de que nos presten atención, porque fueron 41 institutos de derecho del trabajo juntos a pedir esto. Ahora cuando Vale empiece a contar estos fallos, se van a querer ir todos a vivir a Misiones. No lo hagan, no nos dejen solos en el foro de Villa María. De pronto van a tomar un colectivo pues, sin escalas directo a Misiones, porque cuando sepan el tema de horarios en Misiones es una cosa, no se puede creer que en Córdoba estemos así. Bien, Mati, perfecto. Ahí puso el dossier de honorarios Mati y ahora agrego el fallo Oliva y la presentación que se hizo en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Gracias. Bueno, sí, el dossier fue justamente a partir de este primer fallo en el 2020, según los de Rubinsal, fui la musa, y a partir de ahí varios colegas fueron repitiendo, y el primer juzgado que lo incorporó y lo cita es justamente el que estaba al frente del doctor Tula en San Isidro, que no sé bien cómo es, creo que es el número 1. Y bueno, y a partir de ahí empieza a replicarse en todo el país. Ese primer fallo, como le digo, a prueba y error, era de una RT que era experta particularmente, que no estaba pagando los honorarios. Entonces, a partir de eso, de que no estaban pagando los honorarios, todavía no estaba Pogonza. Yo lo que hago es, primero presento como una demanda sumarísima en el fuero laboral. Y ahí va un poquito de la mano con un poco la ley arancelaria de cada provincia. Nosotros, primero que tenemos colegio de abogados provincial y tenemos una ley arancelaria que ya tenemos de orden pública, ¿sí? La ley arancelaria, razón por la cual no se pueden apartar nuestros jueces, le encanta apartarse, y ahí es donde tenemos que estar justamente nosotros haciendo puja para volverlos a centrar en lo que, y a recordarle un poquito qué significa una ley de orden público. Y presento en el fuero laboral por una cuestión que es lo que yo considero que era el juez que mejor iba a entender lo que era el trámite por comisiones médicas. Porque por lo general, y en otras provincias, creo que en Córdoba es así, les obliga a ir a la justicia civil, como que ya la ley arancelaria les lleva en el momento de reclamar los honorarios a la vía civil.
nosotros en realidad no dice nada con respecto al fuero de atracción, podríamos decir, que nos correspondería en el caso de honorarios profesionales. En lo que es materia de trámites digamos, trámites administrativos o cuestiones extrajudiciales, si lo tenemos así, digamos, bajo el título de cuestiones extrajudiciales. Entonces yo presenté en el juzgado que es laboral número 4, acá de la provincia de Misiones, y les comenté esto, digamos, les comenté qué es lo que nosotros hacíamos, detallar desde que viene el trabajador, firma la carta poder, solicitamos los traslados, solicitamos que le paguen los sueldos en tiempo y forma, solicitamos las atenciones médicas, mandamos telegramas, en el medio muchas veces van despidos de esos trabajadores de manera discriminatoria. Toda esa documentación que a mí me sirvió, o sea, a ver, las cartas documento, esa famosa carta documento que decía que podían designar el abogado de oficio y que era gratuito y que nos pagaba las ART, bueno, ese llegaba a mi estudio, porque lo primero que yo hacía es, agarraba, me firmaba, por supuesto, el trabajador me suscribía en la carta poder y automáticamente le mandaba un telegrama a la ART informando, constituyendo el domicilio en mi estudio, informando que, bueno, que yo era la abogada de confianza que había elegido ese trabajador para acompañarlo en todo lo que iba a ser el posterior trámite de determinación de la incapacidad. O sea, a ver, le estoy hablando que muchas veces el trabajador te firma la carta de poder a la semana de accidentarse, antes de operarse, y ese trámite, esa audiencia médica quizás es al año o al año y medio. Entonces yo ya le estaba avisando a esa aseguradora que yo era la abogada y le ponía todos mis datos, porque después también nació lo que fue después, digamos, vino la resolución que legisló la valoración de los daños y que justamente llegaba esa carta que pedía a los trabajadores que manden en la matrícula, el DNI y la carta poder del trabajador para darle inicio a lo que era la determinación de la incapacidad o la valoración del daño. Ese telegrama, sumado a toda la inmensidad de trámites que nosotros realizamos a los trabajadores, hasta inclusive respondiéndoles los WhatsApp, yo le hice ver al juez que me tenía que regular los honorarios, porque todavía le estoy hablando que no existía PONSA, ¿sí? Todavía estaba esa comisión médica media híbrida que no sabíamos si se iba a declarar o no la constitucionalidad de la ley. Entonces, yo ahí cambié el chip y yo le dije al juez, no te estoy diciendo que es inconstitucional, te estoy diciendo que yo hice el trámite, mi trabajador cobró, celebré el acuerdo de homologación y necesito que me regules los honorarios por ese proceso que yo había realizado asesorando a ese trabajador. El primer fallo, entonces, del 2020, donde regulan, y ahí es donde digo que cómo fuimos avanzando. Ahí me regula el 10%, igualmente que lo que te estaban ofreciendo, el valor de plaza sería, pero como esa RT no pagaba, digamos, está bien y no lo apelé, ¿no? Me regulan el 10%, pero me actualizan con intereses del 7,70 desde desde que suscribió la carta poder el trabajador hasta el momento de la sentencia y además condena en costas a la ART. Entonces, ahí, aunque me haya regulado el 10%, teníamos, está bien, era el 10%, pero tenía una actualización y las costas. Más o menos terminaba redondeando un 16% de honorarios actualizados. De ahí, bueno, fuimos a partir, la RT me apela y la Cámara, tenemos una Cámara realmente, cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas, o igual de la misma forma que cuando se hace mal, tenemos una buena Cámara, acá en la primera circunscripción. La Cámara se va un poquito más, porque la Cámara de oficio se mete en la cuestión de la competencia.
Y ahí es donde yo le digo, porque yo había elegido a ojo, a mi criterio, el trámite sumarísimo, porque acá no estaba discutido, no estaba discutido el siniestro, no estaba discutido el pago, no estaba... lo único era regularme los honorarios de este trabajo que yo realicé. Me aceptó el trámite, porque la RT no me lo rechazó al trámite, me lo aceptó como un trámite sumarísimo, o sea que yo estaba teniendo sentencia más o menos en 45 días, se presentaba la demanda, se corría traslado, se declaraba la cuestión de puro derecho, si no había ni una objeción en cuanto al monto, teniendo en cuenta que se tomó como base, digamos, arancelaria el monto efectivamente percibido por ese trabajador y pasaba sentencia. ¿Sí? No había mucho más, que era de balde abrirlo a prueba, porque hay a veces que hoy algunos juzgados que hoy en día me están abriendo a prueba, que en realidad lo único que solicita es el oficio, se manda un oficio a comisión médica para que mande todo el expediente digital, que realmente hoy la comisión médica está siendo muy expedita y está respondiendo rápido. Entonces me abre a prueba, se oficia a la comisión médica, mandan todo el expediente, que yo ya lo presento como documental, pero bueno, vuelve a pedir, hay jueces que lo están pidiendo, y de ahí pasa sentencia. O sea que entre 45 días y en el peor de los casos, 3 meses, yo tenía regulado mis honorarios actualizados. Que además, a ver, otra cuestión que me había pasado, y vamos a sincerarnos desde el narcisismo. ¿Qué me pasó? Que yo un momento yo empecé a facturar, me paso a responsable inscripta, me empezó a caer la FIP, a seguir la FIP, porque era todos los meses tenía la FIP, y yo no tenía esa plata. Es lo que yo le decía a mi contadora, pero ¿cómo vos querés que yo pague tanto si yo no tengo la plata? Porque eso es también lo que nos pasaba. Nosotros facturábamos con el IVA, y de ahí, y a nosotros al mes teníamos que pagar el IVA. Y las ART nos estaban pagando los 60 días. Estoy hablando en el 2020. Imagínense hoy esa situación, que en 3 meses lo que puede llegar a cambiar, digamos, nuestro honorario, en que nos paguen a los 3 meses. Bueno, toda esta situación ya no se me la presentaba, porque yo al pedir la regulación no facturaba la RT, razón por la cual le respiré un poco con la FIP, que no me dejaba dormir. Y después sí, al momento de que tenía la sentencia, sí, por supuesto que el juzgado me regulaba los honorarios, me contemplaba el IVA, y al momento de transferirme a mi cuenta el dinero, sí me hacía los descuentos pertinentes, ¿no? IVA, ganancias, y bueno, y nosotros ingresos brutos tenemos emisiones muy parecidos a ustedes allá en Córdoba. Pero bueno, caso diferente es que ahí yo ya el dinero lo tenía, ¿entienden? Entonces a mí me entraba esa plata que ya sabía que era mía. Caso contrario era lo otro, que la FIP a mí me estaba reclamando a lo que yo había facturado, que esa plata no la tenía. O sea, estaba gastando a cuenta de otras cosas un dinero de que las RT empezaron a atrasarse. Como le dije, ese fallo fue apelado, fue a la Cámara, y la Cámara de oficio se metió en la cuestión de la competencia. Que si bien no había, ni el juez de primera instancia ni las partes nos habíamos explayado al respecto, la Cámara de oficio consideró que era necesario declararse competente, darle, por supuesto, el giro o la vista al fiscal, por una cuestión de materia. Y ahí va el tema, y creo que eso es muy importante para ustedes en Córdoba, si los honorarios van a ir de la mano con el fuero, digamos, el fuero civil. El fuero civil, el abogado civilista no tiene ni idea de lo que es un accidente de trabajo, y mucho menos lo que es el proceso ante comisiones médicas. El que conoce eso es el juez laboral, ¿sí? El que tiene que sentenciar cuando le cae una demanda de accidente de trabajo. Entonces, ahí ya quedó sentada la competencia. No la pude sacar nunca más, digamos, ninguna RT me pudo sacar el fuero de atracción del juez, mi juez natural era el juzgado laboral. Y como le dije, a prueba y error.
a prueba y error, en el considerando de la sentencia, justamente el juez mira eso, mira esa carta poder que yo, la fecha de la carta poder que yo había adjuntado, en que cuando yo había ido a hacer trámites de divergencia en el alta y cuando iba, fijaba mi domicilio como domicilio de notificación. Bueno, después, lo que pasa es que después para la determinación de la incapacidad sí te piden el domicilio electrónico, pero para la divergencia en el alta no, vieron que puede hacer solo el trabajador ese trámite, pero yo siempre acompañé al trabajador a hacerlo. Entonces, yo ya todos esos antecedentes que yo presenté para pedir la regulación de honorarios, después en el momento del dictado de la sentencia, el juez tuvo en cuenta para poder valorar la tarea realizada. Porque, y volvemos a cuando arrancamos, si nosotros tenemos en cuenta lo que consideran los abogados de las aseguradoras y los abogados de la superintendencia, que nosotros solo completamos un formulario y después encima tenemos la suerte que nos regulen los honorarios, estamos fritos. O sea, nunca vamos a conseguir que nos regulen más del 10%, que es como hoy la base. Encima, en provincia de Buenos Aires están regulando el 5% cuando son sujetos del Estado. Si nosotros, eso ya fijó la base que el mínimo era el 10%. De ahí, si yo le demostraba al juez toda la tarea y la labor que había desplegado para llegar a ese resultado final, que era la determinación de la incapacidad del trabajador, me iba subiendo, me fue subiendo el porcentaje. Por supuesto que ese primer fallo fue el que yo me agarré y dije, bueno, a partir de lo que me dice el juez, vamos a ir mejorando, vamos a ir mejorando. De ahí, en estos 4 años, ¿qué evolucionamos? 3 veces más. Primero, tema hasta los 0800 que nosotros llamamos y pedimos el traslado y vieron que te dan el numerito de gestión, hasta eso anoto, le hago anotar a la secretaria. Entonces, el momento del pedido de regulación de honorario se gestionó en un transcurso de 4 meses de rehabilitación, una vez por semana el traslado para que el trabajador pueda ir a su rehabilitación, mediante los números de gestión, tanto. Los telegramas que se han mandado pidiendo los traslados, pidiendo los cumplimientos, pidiendo el cambio de prestador, todo fijaba el domicilio en el estudio y después a mí eso me servía y me sirve para poder pedir la regulación de honorario y acaba de la mano con el título de la charla. Igual tarea por igual remuneración. O sea, si vos considerás que mi tarea fue básica, fue estándar, taylorista, con que ellos lo que ellos quieren que seamos tayloristas, que solamente firmemos, digamos, en formularios, regulame el mínimo. Pero si yo te demuestro con toda la documentación que te estoy adjuntando, toda la tarea que realizamos en el estudio, que somos un equipo de trabajo, que el trabajador siempre voy a comisión médica con un perito de parte, que se paga una placa, que se consiguen las historias clínicas, que vamos a hacer divergencias en el alta, que vamos a hacer determinación de la incapacidad, que pedimos recalificación profesional. Bueno, todo eso me sirve hoy como documental para que el juez valore la labor desplegada, valga la redundancia, porque así lo ponen, ¿sí? Hoy, ¿cómo evolucionamos? Y como le digo, lo bueno y lo malo de esto, que fue mi cuero, cómo fuimos evolucionando en los fallos y cuáles son los últimos fallos que hoy en día tenemos, es que a partir de Pogonza hice cambiar el chip, salvo a un juez que todavía le estoy apelando yo, todas mis regulaciones honorarias a favor, igual les apelo, porque no voy a, porque la Cámara ya me confirmó el 25 de agosto del 2023, que el trámite que nosotros, y esto lo voy a recalcar, lo voy a gritar, pues fue para mí fue el avance que tuvimos en el país, que la labor que nosotros desplegamos en un proceso por comisiones médico es asimilable a un proceso judicial. ¿Y cómo nos evalúa o cómo se ve reflejado en los honorarios? Por etapas. Entonces, si nosotros tenemos las primeras etapas de divergencias en el alta, determinación de la incapacidad,
con la presentación, ¿no?, de la audiencia médica, los alegatos, todo el paso que eso le habrá explicado Euge la semana pasada. De ahí tenemos una segunda etapa, ¿sí?, que es en caso de que la RT, y casi siempre la RT presenta recurso de aclaratoria, siempre, casi siempre la RT presenta recurso. Contéstenlo. Esa es nuestra apelación. Esa es nuestra segunda etapa. Hoy yo conseguí que me reconozcan como etapas dentro de un proceso, como un trámite sumarísimo. Según nuestra escala, es del 15 al 19% de honorarios. A eso hay que sumarle que si el trabajador viene de la mano de un rechazo, nos dan el máximo de las escalas. Si damos vuelta al rechazo y terminamos en una determinación de la incapacidad. Por eso honren las tareas y no sean perezosos a veces en no acompañar en ciertos trámites al trabajador, porque después nosotros no solamente que va a ser a nuestro rol como abogado de confianza, de que ese trabajador cada vez se aferre más a nosotros, sino que además después nos va a servir, o sea, ya seamos, ahí yo lo digo, narcisistas, porque después nos va a servir para nuestra regulación de honorarios y hay que hacer cambiar el chip a los jueces. Yo fui experimentando y me llevó tiempo, del fallo del 2020 al último del 2023, donde me reconoce el trámite como etapas judiciales con un máximo de un 19%, costas, y otra cosa que nosotros tenemos en Misiones que no sé si tienen Córdoba, lo averiguo y lo paso al grupo. Nosotros tenemos la figura del doble carácter, o sea, como patrocinantes y como apoderados. Y nos evalúan los honorarios como apoderados, que se adiciona un 50% en carácter de patrocinante. Al reconocernos los honorarios como etapas dentro de un proceso judicial, asimilable a un proceso judicial, se concretó el doble carácter. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso es lo que yo le digo que Tati le dijo, no se vengan a vivir a Misiones. Hoy tenemos máximo 19%. Le sumamos doble carácter, o sea, una adicional de entre un 40 a un 50%. Nos actualizan intereses y nos dan las costas, que es otro 30,8 más o menos está regulando. Las costas. Otra vez las costas y otra vez doble carácter. Entonces, llevó tiempo, llevó tarea, llevó esfuerzo, llevó pelearme con la FIP, llevó pelearme con los jueces, llevó hasta pelearme con los colegas y llevó hasta pelearme hasta con los clientes, porque muchas veces las ART le mandaban a la empresa las demandas que yo había presentado, o sea, Sociu Valeria, y le hacían llegar al trabajador de que la abogada pidió una regulación de honorarios. Y a veces te venían clientes diciendo, ay, doctora, yo voy a perder el trabajo por... No, vos no vas a perder el trabajo por nada. Si eso es algo mío, que vengan y me avisan a mí a ver si vos querés perder el trabajo. Vale. Si te van a notificar, que te notifiquen bien notificado, vale, digamos. Sí, vale, Cari, perdón que te corte. Vamos hasta las 5, así sí. Después abrimos preguntas y tipo 7:30 ya podemos ir cortando. Ya con esto ya redondeo. Como les digo, los fallos los voy a pasar. La idea era hacerle una charla y cómo fue evolucionando en esa labor, a prueba y error. A medida de que los jueces iban sentenciando, yo también iba viendo que iban los jueces pidiendo, y con Pogonza, así como tuvimos a Pogonza en contra, porque justamente nos dejó asentado el trámite obligatorio, bueno, usémoslo a nuestro favor para nuestras regulaciones de honorarios, que nos regulen los honorarios como etapas judiciales. Córdoba, esto va de la mano de la colegiatura. O sea, si nosotros no aunamos fuerza,
realmente nos van a pasar siempre por arriba. Nunca la prioridad es el ejercicio profesional del abogado, menos laboralista. Estamos vistos o siempre nos dejan entrever que somos los que creamos juicios, los que fomentamos los juicios, los mafiosos, los que hacemos fundir a las empresas de la mano, los hacemos fundir a los, al Estado. Bueno, no es así. Pero también a veces tenemos que hacer nosotros nuestra autocrítica de decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros para que no nos vean así? O para que no dejar que nos vean así. ¿Y qué es nuestra mejor recompensa? Y no solamente desde un prestigio que nos digan, bueno, esa persona cumple su buen rol de abogado de confianza, ese trabajador, sino que la mejor manera de expresar esa recompensa es en la debida regulación de nuestros honorarios. Es la incumbencia profesional número 1 en la que tenemos que estar unidos como colegas, y si se puede de la mano de la colegiatura, bienvenido sea, y si no, siempre se está en la posibilidad de crear asociaciones, de crear grupos de colegas a los fines de que todos juntos aunemos fuerzas y así poder dignificar nuestra profesión. Muchas gracias. Excelente, Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Coincido en que la colegiación es la base para la defensa de los honorarios. Está silenciada. Perdón, me silencio. Coincido, Vale, en que la colegiación es la primera base para la defensa de los honorarios, pero para eso la lucha tiene que ser activa, tiene que ser permanente y tiene que existir el nombramiento de especialistas que se dediquen al enlace con las comisiones médicas y al enlace con el Poder Judicial en ese sentido, si no es imposible. Hay que saber delegar y verdaderamente agruparse, y para eso la agrupación tiene que ser de abogados y abogadas que trabajen de abogados, ¿no? Y que sepan lo importante que es que nos regulen igual remuneración por igual tarea. Acá hay una pregunta para vos, Vale, hay una sola, veo. Buenas, necesito hacer una consulta. ¿La acción judicial de determinación de honorarios tiene algún plazo de prescripción? A ver, entiendo si vamos por la competencia, que va a los 2 años por razón de materia, que es los 2 años de prescripción para cualquier tipo de reclamo laboral. Entiendo que en lo civil quizás sí se puede jugar un poco más con el plazo, pero si vamos a pelear, yo creo que el juzgado laboral es nuestro juez natural, no tengo duda de eso, es el que entiende. Y tenemos 2 años, entiendo 2 años. En el Hace civil otra pregunta, Joel, y dice, ¿2 años contando desde el dictamen de comisión médica? Sí, porque es desde ese también, desde los 2 años en que tenés determinada la incapacidad, que te nace el derecho al crédito, sería el cobro de tus honorarios, en realidad desde la disposición de homologación sería. Bueno, hice una pregunta ahí para que me vaya contestando en el chat Matías Sotelo, porque me dice que no está en el grupo de difusión y yo lo tengo incluido en el grupo de difusión, para que me recuerde acá el teléfono por los dudas de que haya tenido algún error al momento de incorporarlo. Y hay un mensaje nuevo, otra pregunta. ¿Se podría decir que hay doble etapa y por lo tanto solicitar mayores honorarios cuando tengo el rechazo del RT ante la denuncia? Ingreso el trámite ante comisión médica jurisdiccional y esta dictamina que es de carácter profesional, y luego debo iniciar una DDI para que le fijen incapacidad. Sí, Tati, lo dije a lo último, el tema que es considerado doble etapa, también el rechazo, porque el rechazo es un trámite que es totalmente independiente de determinación de la incapacidad. Hay algunos colegas que, sobre todo en provincia de Buenos Aires, están pidiendo como separado la regulación de honorarios. Yo en realidad los uno todo, digamos, cuando el trabajador cobre, voy como el máximo de los honorarios por toda la labor desplegada. Eso quizás es una cuestión de cada colega, pero sí, cuando tenés rechazo, sí o sí, es doble etapa porque justamente naciste de la nada, ahí sí que naciste de la nada mismo. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, paso a avisos parroquiales. El dossier de honorarios profesionales en todo el país, digamos que han escrito doctrinarios de todo el país, va a quedar en el Instagram, pero nos avisan que
como es muy pesado, es un dossier muy pesado, no va a poder quedar en el link de la bio, sino que va a quedar en historias destacadas. Estoy hecha una tecnológica que te juro que me muero, me muero. Estoy sorprendida de mí misma. Va a quedar en historias destacadas como info, actualidad. Ahí van a encontrar el dossier, ¿sí? Y todos los PPT hasta ahora van a quedar en el link de la bio, ¿sí? La próxima, ahí lo acabo de compartir de vuelta Mati Benedetto en el chat. La próxima clase va a ser de los initíneres, los siniestros initíneres, el gran problema de los siniestros initíneres y las ART. Va a dar la clase César Arese junto con Diego Guirado. Diego Guirado es un doctrinario santafesino que tiene fallos jurisprudenciales interesantísimos en materia de siniestros initíneres. Acá Alejandra Ramírez pregunta, en Misiones, ¿un docente con enfermedad profesional está cubierto por RT? ¿Puede recurrir a comisión médica jurisdiccional? Bueno, ahí depende si es de la provincia o de una escuela semiprivada. Si es semiprivada, sí tiene RT. Si es de la provincia, nuestra provincia dice que, como dice el misionero, autoasegurada, razón por la cual solamente recibe prestaciones del hospital público y después no es el paso como tiene que entrar el paso como empresa o trabajador no registrado, que es más fácil ir a juicio que tramitar todo el procedimiento por comisiones médicas, porque no tenemos hoy autoseguro en la provincia. Nos pasa con la policía, es terrible. O sea, los policías, los maestros, los empleados administrativos del ente público no tienen ART. Tati, yo también les voy dejando, si vos terminás con tus avisos, pues tengo que seguir con mis tareas de cuidado. Hay otra pregunta. Bueno. Pero ¿qué quieres dejar para irme echando? ¿Qué quieres dejar? Yo después te paso los fallos a mi gente de misiones, yo después comparto en los grupos y respondo lo que te pido de los fallos, hazme el favor, ¿vale? Pásame si puede estar ahora el WhatsApp, así, así los sumo al link de la descripción del Instagram, ¿sí? Bueno, no, ahora lo que te puedo pasar es el Power y después tengo fallo por fallo que te tengo que ir pasando por... Dale, dale. Y los ponemos en info, novedades. Voy a mandar lo que iba a ser el que al final no di, no usé el Power. Sí. Bueno, ese lo subís. Y hay una pregunta más. En el caso de Córdoba, cuando se firma un acuerdo entre el servicio de homologación, no se fija un plazo para el pago de los honorarios del letrado. En este caso, para que haya mora, ¿hay que intimar vía carta documento? No, te nace de la misma ley del artículo 37 y 38 de la resolución 298. Perfecto. ¿Y sabes qué vamos a agregar también, Mati? No sé si lo tenés vos por ahí, a la nueva resolución de pisos mínimos de la SRT, ¿le tienen? ¿O vos, Vale, lo tenés? No, no lo tengo. Lo vamos a incluir. Sí, lo tengo y lo mando. Dale, incluimos todo en Infactualidad. Sí. ¿Sí? Bueno, queridos colegas, otra hermosa clase. Espero que les haya sido productiva, espero que les haya sido útil. Desde Abogacía Renovada justamente pretendemos que todos estemos capacitados por igual, porque esa es la única defensa genuina de la colegiación y de la abogacía litigante que tanto cuesta muchas veces, pero es tan hermoso que vale la pena. Muchas gracias a todos por estar en otra clase. La próxima es In Itinere. Nos volvemos a encontrar. Chao, chao. Gracias, hasta luego.